Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En esta ocasión, el equipo 2 les va a traer el freno magnético. Bueno, uno de los objetivos principales de la práctica es recrear el funcionamiento de un freno magnético, observar las fuerzas de un campo magnético, observar el fenómeno de aparición de corriente de Foucault. En un poco de la introducción, un freno magnético es un dispositivo que utiliza la fuerza magnética para desacelerar o detener el movimiento de un objeto, generalmente en sistemas mecánicos como trenes, bicicletas, estacionarias o en aplicaciones industriales. A diferencia de los frenos tradicionales que dependen de la fricción entre dos superficies, los frenos magnéticos emplean campos magnéticos para generar una fuerza de frenado. Este método es particularmente útil en situaciones donde se requiere un frenado suave, preciso y sin desgaste mecánico. Se requirió el siguiente material: un disco de aluminio de 15 centímetros de diámetro, un motor de corriente directa de 12 volts, 3 imanes de neodimio. Además, el equipo utilizado fue una fuente de alimentación de corriente directa, dos puntos para fuente y un multímetro digital. Para el procedimiento de la práctica, primero se fijó uno de los discos de aluminio en el eje del motor de DC. Después se conecta el motor a una fuente de alimentación de 12 volts. Para ello nos ayudamos con el multímetro para calibrar el voltaje. Después se encendió el motor y se permite que el disco de aluminio alcance una velocidad constante. Después de eso, acercamos lentamente los imanes al disco. Debido al movimiento del disco en el campo magnético de los imanes, se inducirán unas corrientes parásitas, corrientes de Foucault, en el aluminio. Estas corrientes generan un campo magnético opuesto al de los imanes, creando una fuerza de frenado en el disco. El freno magnético basa su funcionamiento en la ley de Faraday o principio de inducción electromagnética. Dicha ley establece la relación que existe entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Al obtenerse una tensión inducida en el material, se generan corrientes parásitas o corrientes de Foucault, que a su vez provocan un campo magnético que se opone al que genera la inducción. Todos estos fenómenos permiten realizar la acción de frenado. El experimento confirma que los frenos magnéticos son eficaces para desacelerar objetos en movimiento, especialmente a altas velocidades, debido a la corriente inducida en el conductor. La fuerza de frenado es proporcional a la velocidad del objeto y se ve influida por la intensidad del campo magnético y el material utilizado, siendo el cobre y el aluminio los más comunes por su alta conductividad. Además, los frenos magnéticos no presentan desgaste mecánico, lo que hace ideales para aplicaciones que requieren durabilidad y bajo mantenimiento, como trenes y maquinaria industrial.